Gracias a Dios no pasé en la hora en el momento de las gratitudes o peticiones, porque quería expresarlo quizás en este momento, de que el tema de mi cirugía se ha ido aplazando más tiempo debido a la autorización pendiente por parte de la aseguradora, o de lo que es la matriz de la aseguradora, que es el trasfondo de la aseguradora, es un banco, y ellos tienen la autorización todavía pendiente, que ya pasó el tiempo que tenían ellos fijado, quizá como promedio normal, pero estamos nosotros a la espera de Dios. La gran bendición es que todo esto me permitió el poder estar el día de hoy aquí. Es un plan de Dios, y Dios tiene su propósito, y Dios tiene nuestra vida en sus manos. Es la bendición de poder quizá el día de hoy compartir la palabra de nuestro Dios y pensar, hermanos, realmente méritos propios no tengo ninguno, pero le doy gracias a Dios que Él nos invita a compartir y enseñar, como vamos a ver más adelante, la palabra de nuestro Dios. Con las vivencias que hemos tenido profesionalmente, ya vamos para 45 años de vida profesional, donde hemos aprendido muchas de las verdades que vamos a ver el día de hoy aquí, no para aplicarlas como una empresa, ni mucho menos, sino aplicarlas en nuestra vida diaria. Con los dos versículos que vimos hace un momento, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto está escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es apasionante cuando vemos todo esto trasfondo y lo aplicamos al corazón de la adoración, pensando en la adoración no solamente como la alabanza, como los cantos, no es solamente la adoración. Si vemos en la Escritura, cuando alguien adoraba, se postraba en tierra, postraba y pegaba la cabeza, la frente en el suelo, en la tierra. La adoración es una forma de vida, es una razón de ser, es una respuesta a la acción de Dios sobre nosotros. Es consecuencia de lo que Dios ha transformado en nuestra vida. La adoración brota del corazón y no es para uno propio ni para una persona en especial, como quizás haya alguien que adore a una persona pública, a un cantante o alguna situación que nos lleva a decir es su ídolo. Pero incluso podemos nosotros llegar a maximizar incluso hasta nuestros seres queridos al punto de adorarnos. La adoración, el corazón de la adoración escrito en estos dos versículos, me lleva a pensar en esos casi 45 años de vida profesional, donde todo proyecto que Dios nos permitió realizar, que hay muchos ahorita funcionando de una manera correcta, que es lo que siempre aprendimos, hacer las cosas para siempre, que no tenga ningún problema y que sea para siempre, que cumplan los 3 puntos de costo, tiempo y calidad en el funcionamiento. Y la situación que hemos vivido, que es los principios de administración, también planeación, organización, ejecución y control. Pero ahora expresados en estos 2 versículos nos enseñan mucho cómo debe ser nuestro parecer y lo que ha pasado en nuestra iglesia por casi ya 70 años. Esta iglesia hemos tenido innumerables bendiciones, grandes bendiciones. Muchos hemos sido testigos de grandes bendiciones, grandes etapas en las que este lugar era insuficiente y se ponían sillas en los pasillos para poder participar todos de un servicio, y aún estando el coro acá al frente, también las bancas llenas. Todo ha sido siempre una bendición.
Y hermanos, decir, ¿qué pasa con esos tiempos pasados? Que es diferente la gente, es diferente los recursos, ya no tenemos, incluso ahorita que muchos dicen, es que no tengo pastor, no tenemos pastor. Y unos dicen, entonces no voy a ir ahí porque no hay pastor. Pero la verdad es que en todo esto, hermanos, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Realmente los que cambiamos somos nosotros. Y ajustamos quizás las situaciones a nuestras circunstancias, pero no es el propósito ahorita enfocarnos mucho en eso, sino ver los pasos de un proyecto ejemplificado en estos dos versículos que nos ayuden a comprender la necesidad que tenemos de agregarnos, como es el curso, mi experiencia con Dios. Ve dónde está Dios trabajando y únete a la obra de Dios. Y eso es el propósito. Aquí está la obra de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Estamos por cumplir 70 años y no es el motivo de celebrar, quizá decir, no, nos estamos enfocando en que vamos a cumplir 70 años y celebrar por celebrar. El motivo es que haya un avivamiento en medio de su iglesia, como Dios lo desea, como fue el propósito de Dios. Dios nos amó a nosotros antes de ser cristianos, hermanos. El Señor Jesucristo dice la palabra, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es que Dios nos amó, el Señor Jesucristo nos amó tan pecadores como éramos, porque no veía como éramos, sino como íbamos a llegar a ser cuando confiáramos y creyéramos y hiciéramos lo que Él nos pide. No nos amó por lo que éramos, no éramos lo suficientemente buenos para merecer el amor de Dios. Él vio en nosotros que podemos llegar a ser útiles para su obra, y nos salvó y nos llamó a servir. Y es la gran bendición decir, lo primero en un proyecto es ver la situación actual, la planeación. En un proyecto, Dios me permitió trabajar en proyectos desde la ingeniería, pero le llamábamos ingeniería básica, hasta ver primero el propósito, para qué queremos aquella cosa, cómo se va a utilizar, la disposición de espacios, cómo va a estar la situación actual que hay que derrumbar. Y hubo proyectos, hermanos, donde tumbamos naves existentes para colocar una más nueva. Y eso es la situación actual en la planeación, es la ingeniería básica, la de detalle. Después viene la de detalle, y también siempre se empieza en todo proyecto con la base, la cimentación. La cimentación en este versículo es: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la base, es la razón de nuestra vida, de por qué estamos aquí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No es de que tengamos la Biblia y la abramos el domingo en la mañana, en esos momentos. Llegamos, la cerramos, llegamos a nuestra casa, la guardamos y no la volvemos a abrir hasta el próximo domingo en la mañana. Eso es visita, parece como si fuéramos a un hotel a pasar un tiempo, una temporada de vacaciones, un hotel lujoso, en una playa. Qué hermoso poder disfrutar esos días con toda la comodidad existente. Pero lo importante es considerar la Escritura, de que la palabra de Cristo se anide en mí, que venga a vivir en mí, que tome carne y tome huesos y tome sangre y en este cuerpo, que la palabra de Cristo more, pero no tampoco more poquito, en abundancia. Esto es la base principal. Y siempre hemos dicho que los bautistas estamos bien cimentados sobre una doctrina clara y verdadera. Estamos fundados en la palabra de nuestro Dios. Y estamos en agosto, hermanos. Hoy es día 16 de agosto, en el cual recordamos que el mes de agosto siempre celebramos la bendición del mes de la Biblia.
Tener la palabra de Dios en nuestras manos es una gran bendición, hermanos. Escrita en más de 1500 años por muchos autores, en diferentes condiciones, costumbres y lugares. 3 idiomas diferentes. Y es el libro más vendido. Pero necesitamos, hermanos, que sea el libro más leído, el libro más meditado, el libro más vivido en la vida de cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesucristo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La palabra de Dios nos da los recursos necesarios para empezar la obra y terminar la obra. Y es lo que vamos a ver enseguida. La concepción del proyecto en base a una necesidad actual. Qué importante es todo eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Aquí venía una fotografía de la Unión de Jóvenes. No es toda la Unión de Jóvenes, es la mitad de la Unión de Jóvenes, de 1981, ya hace 45 años. En esa, no sé si nos quiere ayudar, hermano, a poner la foto de los jóvenes. Ahí está. En esa foto dijeron: jóvenes, venga para acá, vamos a tomar una foto. Y no aparece la mitad de los jóvenes. Fue un domingo en el mes de mayo del año 1981. En esa foto hay 6 pastores. Y de los que no salieron, todavía faltan 4 pastores. Donde vemos claramente que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Ellos quizá en ese momento ni se imaginaban que iban a servir a Dios como pastores. Pero el hecho de estar adorando a Dios en este lugar fue una bendición tan grande para ellos, que Dios los llamó al ministerio. Y es donde decimos: Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. La situación actual no debe impedir claramente que Dios que cumpla su propósito en nosotros, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Que no sea ocasional, que no sea de algún momento. Escribió el escritor a los Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Es la bendición grande de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios debemos tener 3 acciones con la palabra de Dios. Lo primero, al estudiar, al leer la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, lo primero es rendirnos a Dios, rendirnos al Señor Jesucristo. Decía mi padre, cuando alguien dirige y dice: por respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos en pie. Decía mi papá en la casa: por respeto a la palabra de Dios, debemos caer de rodillas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y cuando menciona los tuétanos, dice que tiene que cortar la parte más dura que tenemos en el cuerpo, que son los huesos. Cosas invisibles como el alma y el espíritu, cosas visibles como las coyunturas y los huesos y los tuétanos. Rendidos a Dios, dice Romanos 12:1 al 2, el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero es rendirnos a Dios. ¿Por qué? Porque esto abre la puerta para que el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos guíe en la lectura, comprensión, meditación y enseñanza y vivencia de la palabra de Dios, morando en abundancia en nosotros. De nada nos sirve ser eruditos en la palabra de nuestro Dios
si el Espíritu Santo no nos guía. En oración constante. Debemos estar en oración constante. Le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar, sabiendo perfectamente que el día que dejemos de orar, todo se nos derrumba. El día que dejemos de orar, todo se cae. Decía un gran violinista, y lo entrevistaban a un gran violinista, ¿cuánto tiempo practica usted para ser tan experto? Hermosísimas interpretaciones que él hizo en su vida, eran reconocidos mundialmente, y dice, miren, ¿cuánto tiempo tengo que practicar? Un día no practico el violín, yo me doy cuenta. Si 2 días no practico el violín, se da cuenta mi esposa. Y si 3 días no practico el violín, todo el mundo se da cuenta. Y así, Dios sabe, y también todos los demás saben cuando nosotros hemos dejado de orar. De la misma manera, si dejamos de orar un día, yo me doy cuenta. Si dejamos de orar 2 días, se da cuenta mi esposa. Si dejo de orar 3 días, todo el mundo se va a dar cuenta. Orar sin cesar no significa cerrar los ojos aún cuando vayamos manejando, es estar en sintonía con Dios en todo momento. Que hasta nos digan, ¿tú para todo quieres orar? Sí, orar sin cesar. Así es. Y llevar cultura y meditar en la palabra. Esto es importante, que la palabra de Cristo more en nosotros, meditar en la palabra. Esto lo provoca el Espíritu Santo. Dice el Salmo 1, versículo 2. Cuando habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hermanos, es importante. Sí, es importante. ¿Es urgente? Sí, es urgente. ¿Es necesario? Sí, es necesario. En segundo lugar, en un proyecto vamos a la estructura. ¿Cómo va a estar conformado aquel edificio? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, aquí cuando hablamos de estructura, en este proyecto que se llama Iglesia Bautista del Divino Salvador, para el avivamiento es enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Cuando habla de enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, está hablando de los dones espirituales. Está hablando de dones espirituales. En Romanos capítulo 12 vienen 7 dones. En 1 Corintios capítulo 12 vienen 10 dones. Y en Efesios capítulo 4 vienen 5 dones. Son 22 por total, si consideramos la hospitalidad como un don espiritual. Que yo creo que sí es la hospitalidad un don espiritual. Pero entonces estamos hablando de 22 dones espirituales, que es la gracia de Dios manifestada en el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando creímos en Cristo y que nos hace ser extraordinarios. No es con las capacidades que yo tengo, no es lo que he estudiado, no es mi profesión, no es mi capacidad, es la capacidad de Dios obrando, teniendo misericordia de este inútil siervo, para servir, pero de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Vivo en la iglesia, y que produce en la iglesia, entonces, ese avivamiento. ¿Por qué? Porque donde nos ministramos unos a otros, podemos suplir las necesidades y carencias, porque ninguno de nosotros tiene todos los dones espirituales. Nos necesitamos unos a otros, como los miembros de un cuerpo se necesitan uno al otro. Y no podemos prescindir de ninguno de ellos. Lo que sucede es que dejamos de hacer la obra de Dios, no estamos quizá desarrollando los dones espirituales en la iglesia. Y entonces viene el problema de como si fuera un cuerpo que está enfermo. Porque falta todavía la función de aquel hermano que dice, no, yo. En una ocasión un pastor estaba aquí al frente, no en este lugar, en otra iglesia,
Y después de haber dado un curso que, como vimos en los jóvenes, en el tiempo de pandemia vimos el curso de los dones espirituales, fue una bendición tremenda para identificar bien cuál don espiritual Dios nos había dado. Y estuvo muy hermoso todo ese tiempo. Entonces este pastor en esa iglesia dijo: yo quiero preguntar aquí, después de haber recibido el curso, ¿quiénes Dios los está llamando para ser pastores? Lo dijo el pastor así en la predicación y unos hermanos. Y el hermano se enojó, el pastor. Hermanos, levanten bien la mano, levanten bien la mano, porque pensaron quizá, pues, de ellos tengo que cuidar, van a venir a moverme el tapete. No. ¿Saben lo que les dijo el pastor? Necesito de ustedes para que me ayuden y poder, que me apoyen, para delegar en ustedes el ministerio que Dios me ha dado en este lugar. Esa es la idea de un pastor. Y levanten bien la mano, ya levantaron la mano. El Señor me llamó para ser pastor. Y bien, los espero en mi oficina, vamos a estar distribuyéndonos el trabajo, hermanos, ustedes me van a apoyar. El hecho de, hermanos, hubo hermanos que se preocuparon y en 10 años visitaron más de 1000 iglesias en todo el mundo, en los 5 continentes. En 10 años visitaron más de 1000 iglesias y lograron buscar, ¿qué estaban buscando? Las iglesias de amplio crecimiento querían buscar las cualidades, características que hubo en esas iglesias, que sean comunes, que sean las mismas en cada iglesia, que les permitió tener un crecimiento sorprendente. Y, hermanos, 8 cualidades encontraron. Y una de ellas, no voy a hablar de las otras 7, pero una de ellas, ministerios según dones espirituales. Cuando la iglesia utiliza a los hermanos con el don espiritual, que tiene que ser don de maestro, hermano, en la escuela militar, para dar clases. El hermano que está con el don de servicio, hermano, vamos, coordinación de servicio. Y en cada uno de nosotros, el don de pastor, el don de maestro, el don de evangelista. Cada uno colocado en su correcto lugar, hermanos, es un cuerpo coordinado, bien, funcionando. Es un proyecto eficaz, un proyecto correcto. Fíjense, hermanos, en los proyectos veíamos también la mejora continua. ¿Qué era la mejora continua para nosotros? También en tiempos en que trabajamos en mantenimiento, era poder identificar. Empieza a funcionar mal algo se detuvo, algo no funcionó correctamente. Bueno, vamos a analizar la situación. ¿Qué de lo que se hizo hasta ese momento se hizo bien? Pues se hizo bien esto, muy bien. Es como si estuviéramos subiendo una rueda, algo está arriba, métele una cuña. Se le llama mejora continua, es decir, eso que hiciste bien, anótalo y síguelo haciendo. Y si ya está ejecutado, déjalo. Si algo se hizo mal, deséchalo, quítalo. Pero entonces la solución viene a partir de lo que se ha avanzado para adelante, no volver al inicio, empezar las cosas y vamos a empezar de cero, hermanos. No. Debemos tomar la experiencia del tiempo pasado. Decía un entrenador de fútbol, como a mí me gustó jugar, jugué a niveles altos. Y cuando un exjugador de Monterrey, que fue mi entrenador, ya en la facultad, y me decía: Javier, que nunca se te olvide eso. De las victorias se disfrutan, pero de las derrotas se aprende. Las derrotas nos sirven para entender qué fue lo que sucedió, lo que hicimos mal, lo que hay que corregir, en lo que tengo que trabajar, cuál es mi área de oportunidad, cuál es la situación que estamos viviendo, qué es lo que hay que mejorar, qué hacer. Estamos, hermanos, con la idea de decir: no desechemos todo el tiempo pasado, tomemos lo bueno y vamos adelante. Con el favor de Dios, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros.
primero, que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, y segundo, que los dones espirituales mueren en abundancia en nosotros, enseñándoos, dice Romanos 12, 7 y 8, el que exhorta, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Cuando enseñamos, hermanos, primero tenemos que aprender de la palabra de Cristo para que muera en nosotros. Aprender de la palabra, primero se es alumno y después se es maestro. Primero hay que aprender. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 1, 11 y 12 que él no recibió, o sea, no es necesario ir a un seminario, recibir un curso, incluso para ser pastor, no es necesario salir del seminario. Y lo digo aquí fue la graduación de los hermanos del Instituto Teológico, y el director del instituto, nuestro hermano Rolando López García, desde este lugar, él dijo: nosotros no hacemos pastores. Dijo, en el instituto no hacemos pastores, nosotros capacitamos a los pastores los llama Dios. Y nosotros les damos herramientas y recursos para que puedan desarrollar la obra. Pero los seminarios no hacen pastores. Como me tocó cuando era joven y que yo sabía que había iglesias de otras partes del país que enviaban a sus miembros, a sus jóvenes más problemáticos para que en el seminario se corrigieran. Pero cuando hablamos de aprender la palabra, el apóstol Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado a mí no es en un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Debemos asimilar la palabra y aplicarla a nosotros mismos. Cuando Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hubo una ocasión, una plática entre pastores, y decía uno de ellos: a mí no me gusta la versión Nueva Valera, Nueva Versión Internacional. No me gusta esa versión, Nueva Versión Internacional, porque tiene este y otro error y otros problemas. Y otro decía: no, a mí también siempre me gusta la traducción de Reina Valera del 60 y todo. Y uno de los pastores se quedaba nada más escuchándolos y le dicen: tú no has dicho nada. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu mejor versión de la Biblia? Y dice: a mí me gusta la traducción de mi madre. Porque la Biblia, como la quisieron explicar, yo la leía ejemplificada en mi mano, dijo este pastor. Y eso hizo que yo sirviera al Señor de esta manera. Ver en mi madre reflejada la traducción correcta de la Biblia. A veces nos enfocamos mucho en cosas intrascendentes. Lo que necesitamos es ser hacedores de la palabra. Dice Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y también debemos enseñar la palabra. Dice el versículo: enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Debemos enseñar de las vivencias diarias que hemos tenido con el Espíritu Santo. No es de lo que aprendí. A ver, ¿qué he vivido? ¿Qué experiencia he tenido que me ha enseñado el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó cuando sucedió aquello? ¿Cómo reaccioné? La palabra de Dios dice esto, claro, yo lo aprendí desde niño, hermanos. Embajadores del Rey, yo aprendí muchos capítulos de memoria. Y eso me hacía avanzar en los grados de los embajadores del Rey. Pero enseñar de las vivencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, que dice Hechos capítulo 13, que la iglesia en Antioquía dijo el Espíritu Santo: separen a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo preparada. Y salieron al primer viaje misionero, el apóstol Pablo. Exhortándoos. Tiene también tres implicaciones importantes: exhortarse. Exhortar es poder corregir o animar a alguien. O sea, la exhortación puede ser positiva o puede ser quizá difícil de decir. Alguien que está en pecado.
Pero llamar aparte, cuando alguien está en pecado, dice, primero llámalo aparte, y estén tú y él solos. No es evidenciado aquí en la congregación, que sepan todo lo que está pasando con este hermano. No. El consejo de la Escritura, llámalo aparte. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debe haber un consejo amoroso. Santiago 5:19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Saben qué es eso? El amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y acompañar en la solución. No es nada más, te voy a exhortar, te voy a dar así bibliazos. Y allá tú. Acompañar en la solución, dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tu problema es mi problema, eso es. Tu pecado es mi pecado. Dijo un pastor en una ocasión, si me preguntan qué tan santa es tu iglesia, mi iglesia es tan santa como el más pecador de mis miembros. Porque somos uno, trabajamos en unidad. Acompañar en las soluciones, acompañar en los momentos más difíciles a cada uno. Es mostrar el amor de Dios. En primera, a Timoteo 3:15. La estructura, cerrando este versículo, le dice Pablo a Timoteo, un pastor joven, para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que esta iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Esa es la estructura, enseñándonos y exhortándonos, los dones espirituales actuando en la iglesia, la estructura, el soporte, la formación, el esqueleto, que esta obra crezca a la estatura del varón perfecto. Y enseguida vemos la presentación y los acabados. La presentación y los acabados, hermanos, en toda obra es muy importante. Me tocó construir plazas comerciales muy hermosas, un hotel en Querétaro, el Hotel Hampton Inn. Y a veces hasta me quedaba sorprendido de la calidad de los acabados. Los acabados tenían que ser de primera calidad. No podían ser similares, ni hechizos, ni nada de eso. Eran acabados de primera calidad. Esto es también parte importante del proyecto, la hermosura, la belleza del proyecto. Y esto es la alabanza. Dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza es hermosa. De hecho, esta iglesia se caracterizó, y el coro, al llegar a 70 años, nuestra iglesia, al llegar a 70 años de vida, el coro cumple 70 años. Se llama Sociedad Coral Salmos de David. Ese nombre se lo puso mi padre. Hubo un concurso, vamos a decir, le regalaron una Biblia y un himnario bautista a mi padre para ponerle el nombre, por ponerle el nombre al coro. Sociedad Coral Salmos de David. La presentación y los acabados es cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. Con gracia es hacerlo hermoso, es decirle, Señor, lo hago hermoso, pero no tiene que ver con una presentación o que esto fuera un show ni nada de eso. Recuerdo muy bien en este mismo lugar al pastor de esa época en una predicación diciendo, si viene aquí, y estaba vivo todavía, Luciano Pavarotti, porque la iglesia estaba llena, estaba reventando todo eso, y dice, si viniera aquí un día, un domingo, Luciano Pavarotti, y dijera, ¿me permiten cantar?
Me permiten cantar, imagínense. Pagaban lo que fuera por escuchar, cantar. Y el pastor dijo, yo no lo dejaba. Porque el que cante aquí debe tener a Cristo en su corazón. Y su canto debe ser respuesta a lo que Cristo ha hecho en su vida. No es el hecho de venir a lucirse, no es el hecho de presentar algo que los demás digan, que hasta aplaudan. No es el hecho. Y recuerdo muy bien al pastor decir eso. Yo no lo dejaba cantar. Porque el que cante aquí debe tener a Cristo Jesús en su corazón. Si él dice, tengo a Cristo en mi corazón, adelante. Nos vamos a gozar con usted. Cantando con gracias, cantar con el Espíritu. Donde dice Hechos 16, dice el apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos cantar con el Espíritu. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo nos enseña mucho con respecto a esto, pero el pasaje que vive en Hechos capítulo 16, por haber sanado a una muchacha endemoniada, son azotados públicamente y son metidos en la cárcel de alta seguridad, dice la de más adentro, y sangrando en la medianoche, él y Silas estaban orando y cantando himnos. Cantar con el entendimiento es decir mucho más allá, algo que trasciende. Cuando estamos aquí, mucho más trasciende mi circunstancia, mucho más trasciende lo que yo estoy viviendo en este momento. Quizás me duele la vida, sí me duele, pero yo estoy alabando a mi Dios. Y claro, por un buen analgésico. Pero dice Hechos 16:24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el carcelero, en Filipos, y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí está algo importante, los presos los oían. Estaban cantando, sabían los presos quizá que ellos injustamente estaban ahí, estaban sufriendo y los oían cantar. De manera que más adelante dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Las puertas se abrieron y los presos, en lugar de escapar, se fueron con los que estaban cantando. De modo que el carcelero se quería matar y entonces le dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Porque escucharon los cantos en el Espíritu. Y cantar con el entendimiento. ¿Saben que Satanás fue alguien que estaba adorando a Dios en el cielo? Nos dice Ezequiel 28:13 al 15, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Isaías 14, del 11 al 15, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán sobre tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la maldad? Cortado fuiste de por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte,
Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Se ensoberbeció y quería ser igual a Dios, Satanás. Pero él tocaba el arpa allá arriba. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta iglesia se ha caracterizado mucho siempre por la alabanza. Y como decía el coro, cumplirá 70 años, pero también había grupos de alabanza, había hermanos que componían cantos. Muchos aquí tenemos nuestra hermana Mirna también, que compone cantos de alabanza a nuestro Dios. Mi hermano Joel, miles de cantos. Pero lo que decíamos cada sábado, ¿verdad? Sabíamos que en la Unión de Jóvenes teníamos un canto nuevo por aprender cada sábado. Y la bendición de decir, ¡qué bendición! Bueno, pues Satanás también procura por ese medio crear conflicto. Y tuvimos un pastor que por la alabanza dividió a la congregación 4 ocasiones. Y tuvimos muchas diferencias quizás con la alabanza, con la adoración. Y todo eso venía a mermar hasta acabar con la alabanza. Gracias a Dios, el coro ha seguido adelante y hemos buscado la manera de que siga adelante. En todo proyecto, hermanos, debemos mostrar la frescura y la bendición de nuestro Dios. ¿De qué canta mi corazón? De lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero sobre todo de lo que Dios es para mí, lo que representa. El Espíritu Santo vivo en nosotros no solo produce dones espirituales, sino también produce alabanza. Y eso es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en todo proyecto también hay que ponerle una cubierta, una fachada, algo que lo proteja del intemperismo y de las dificultades. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean la cubierta y la fachada, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es el versículo 17 de nuestros textos. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:18, debemos agradecer en todo. Dice Romanos 8:28, ¿verdad? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo puedo decir ahorita, las cosas van bien, sí, y cuando están las cosas mal, también hay que decir. Y en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La cubierta y la fachada es lo que van a ver los demás, de la vida del Espíritu Santo, de la vida de Cristo en mí. ¿Cómo estoy reflejando al Señor Jesucristo? Él es la luz, yo soy un reflejo. Por eso nos dice, ustedes también son luz, pero es por la luz de Cristo en nosotros. Debemos responder a la acción de Dios. El agradecimiento es responder a la acción de Dios. Es nuestra respuesta, es nuestra contestación a Dios. Dice Lucas 17:17, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 de los 10 leprosos se acordarán en el camino entre Samaria y Jerusalén. 10 leprosos fueron limpiados, solo uno regresó. No fueron 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Dice el Señor Jesucristo. No hubo quien volviese. Y fíjense el agradecimiento volcado y diese gloria a Dios. El agradecimiento es dar gloria a Dios, según el Señor Jesucristo. No hubo nadie más que este extranjero que diese gloria a Dios, agradeciendo. Un hermano decía, todo el mundo dice que el opio, o que la religión es el opio de los pueblos,
Porque el vicio, el ocio, es el vicio. La madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios, exacto. El ocio es la madre de todos los vicios. Y decía un hermano, hermanos, el ser malagradecido es la mamá de la mamá, de la madre de todos los vicios, la mamá de la madre de todos los vicios, o sea, incluso es madre del ocio, porque ser malagradecido nos lleva a olvidar la obra de Dios en nuestras vidas, nos lleva a actuar de manera propia, personal, envidiosa, y decir, y hasta pensar, yo me merecía eso que recibí, yo lo merecía. Y nos olvidamos de dar gracias a Dios. Yo no sé qué pasaría por la mente de esos 9 leprosos, pero lo que pasó por la mente del samaritano fue regresar a agradecerle. Y la indicación, ustedes se acuerdan en ese pasaje, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? Vayan y muéstrense al sacerdote. Y este samaritano que se regresó dijo, estoy obedeciendo también, porque ¿qué más sacerdote que el Señor Jesucristo? Porque el sacerdote daba fe de la sanidad y entonces los volvía a la vida diaria, a la comunidad, de una manera oficial. Debemos también agradecer a Dios por respuesta del Espíritu que mora en nosotros. En 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo, Jesús. Doy siempre gracias a Dios. Siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, esto es un proyecto completo. Nosotros decidimos dónde nos hemos detenido. La invitación el día de hoy, el llamamiento, hermanos, es a unirnos a la obra de Dios en este lugar. A no estar expectantes de lo que está pasando ni lo que sucederá, sino participar de una manera activa. Dejar que Dios use los dones, que el Espíritu Santo use los dones espirituales que ha puesto en nosotros para que seamos de bendición unos con otros. Yo los necesito, hermanos. Ustedes me necesitan, todos nos necesitamos. Y no tenemos idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. No tenemos idea. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres el Señor de la obra. Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque nada se escapa de tu cuidado. Tú has sido un Dios bueno y amoroso con esta iglesia. Y has tenido misericordia de nosotros por mucho tiempo. Ahora te ruego, Señor, que cumplas tu propósito en esta iglesia, que nos hagas columna y baluarte de la verdad, que nos hagas, Señor, ser fuertes y valientes, y podamos ir con gozo, Señor, desarrollando todos los dones espirituales que tú nos has dado, Señor, para el reino de tu vida. Te lo ruego, bendito Padre Celestial, en nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.